Hola a todos, hola a todas, bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para charlar sobre un tema que, créanme, está que arde en las redes sociales. Y es que, vaya. El mundo del espectáculo turco y especialmente los fans de las series turcas, estamos en plena ebullición. Ya lo vieron en el título Kerem Ande. ¿Quién es el culpable de la ruptura? El debate explota en redes. Sí, así es. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, en el chisme, en todo lo que rodea la reciente, y para muchos, inesperada, ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos eran sinónimo de amor, de éxito, de una pareja de ensueño, y que ahora, lamentablemente, han puesto fin a su relación. Y como era de esperar, las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones, especulaciones, teorías, un verdadero caos. Así que si ustedes también son de los que se quedaron boquiabiertos con la noticia, si se preguntan qué pasó, si quieren saber los detalles, las posibles razones y por supuesto quién podría ser el culpable, han venido al lugar correcto. Vamos a analizar todo esto con calma, desde diferentes perspectivas, revisando lo que se dice en los medios, lo que se comenta en las redes sociales, y tratando de poner un poco de orden en este torbellino de información. Y por supuesto los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, sobre el mundo del espectáculo, y sobre todas las noticias que nos interesan. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita para recibir notificaciones y por supuesto prepárense para este vídeo. Bien, empecemos por el principio, la noticia de la ruptura. Para quienes no estén tan empapados en el tema, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía, se conocieron en el rodaje de la serie Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre ellos en pantalla era innegable, y pronto se hizo evidente que esa chispa también existía en la vida real. Su relación fue un bombazo. Los paparazzi los perseguían, las revistas del corazón se deshacían en elogios, y las redes sociales explotaban cada vez que compartían una foto juntos. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de cuento de hadas moderno. Viajes románticos, gestos de cariño en público, palabras de amor, todo parecía idílico. Parecían estar hechos el uno para el otro. La admiración mutua, la complicidad y la evidente conexión que irradiaban, los convirtieron en la pareja soñada para millones de fans alrededor del mundo. La serie Love is in the Air fue un fenómeno cultural en sí misma. La historia de amor entre Eda y Serkan, interpretados por Hande y Kerem respectivamente, cautivó a la audiencia con su mezcla de comedia, romance y drama. El éxito de la serie se tradujo en un aumento exponencial de la popularidad de sus protagonistas, quienes se convirtieron en íconos de la moda, la belleza y el romance. Sus nombres resonaban en todos los rincones del mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia. Pero como suele suceder en estos casos, la magia, por desgracia, se desvaneció. A principios de 2022, comenzaron a circular los primeros rumores de crisis. Se decía que habían tenido fuertes discusiones, que no pasaban mucho tiempo juntos y que la chispa se había apagado. Al principio, tanto Kerem como Hande negaron rotundamente estos rumores. Decían estar bien, felices y que todo era fruto de la especulación de la prensa. Mantenían la fachada de la pareja perfecta, compartiendo fotos y mensajes que buscaban desmentir las crecientes especulaciones. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la creciente distancia entre ellos en público sembraban la duda entre los fans. Sin embargo, las señales eran cada vez más evidentes. Dejaron de compartir fotos juntos en las redes sociales, dejaron de aparecer en eventos públicos, y sus apariciones en solitario se volvieron más frecuentes. Las pocas veces que eran fotografiados juntos parecían distantes, fríos, y la química que antes los caracterizaba parecía haber desaparecido por completo. Los fans, con el corazón encogido, notaban la ausencia de los gestos de cariño y complicidad que antes eran constantes. Finalmente, en enero de 2022, se confirmó lo que muchos temían: la pareja había roto. La noticia corrió como la pólvora, generando un tsunami de reacciones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y especulaciones.
Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia, y los fans expresaron su dolor y sorpresa ante la ruptura. Los medios de comunicación se volcaron a analizar las posibles causas, y las especulaciones sobre quién era el culpable comenzaron a circular rápidamente. Y aquí es donde el debate se pone interesante. ¿Por qué terminaron Kerem y Hande? ¿Quién es el culpable? ¿O acaso no hay culpables y simplemente las cosas no funcionaron? Las redes sociales, como dije al principio, se inundaron de teorías. Y ahora es el momento de desglosar las más populares, las más comentadas y las que quizás tengan algo de veracidad. La primera teoría, y una de las más extendidas, apunta a la incompatibilidad de caracteres. Se dice que Kerem Bürsin es una persona con una personalidad muy fuerte, dominante y con una gran ambición profesional. Kerem, reconocido por su carisma y su fuerte personalidad, siempre ha demostrado ser una persona con una gran determinación y ambición en su carrera profesional. Sus declaraciones en entrevistas y sus acciones en el mundo del espectáculo han evidenciado su deseo de alcanzar el éxito y de explorar nuevas oportunidades. Hande Erçel, por otro lado, es descrita como una persona más reservada, más tranquila y con una visión un poco diferente de la vida. Hande, conocida por su belleza y su encanto, ha sido percibida como una persona más introvertida y sensible. Sus apariciones públicas y sus declaraciones sugieren una mayor inclinación hacia la privacidad y la tranquilidad. Según esta teoría, las diferencias en sus personalidades, en sus expectativas y en sus prioridades, habrían sido la causa principal de la ruptura. Con el tiempo, estas diferencias se habrían hecho insostenibles. La intensidad de la personalidad de Kerem, combinada con la sensibilidad de Hande, pudo haber generado tensiones y malentendidos, que eventualmente condujeron al distanciamiento. Se rumorea que Kerem, siendo una figura muy activa en el mundo del cine, deseaba desarrollar más su carrera a nivel internacional, mientras que Hande, quizás, prefería centrarse en su trabajo en Turquía, o simplemente quería tener más tiempo para su vida personal. Estas aspiraciones divergentes, sumadas a la presión mediática, habrían terminado por desgastar la relación. La ambición de Kerem por expandir su carrera a nivel internacional pudo haber generado conflictos con las prioridades de Hande, quien podría haber deseado un ritmo de vida diferente. La presión de los medios y la constante exposición pública también pudieron haber afectado la dinámica de la relación, sumando estrés y dificultando la conciliación de sus aspiraciones individuales. La segunda teoría se centra en el supuesto control excesivo que Kerem Bürsin ejercía sobre Hande. Algunos fans y medios de comunicación apuntaron a un comportamiento posesivo y celoso por parte del actor, que, según esta versión, no veía con buenos ojos las amistades de Hande, ni la forma en que se vestía, ni las decisiones que tomaba sobre su carrera. Se dice que Kerem quería tener el control absoluto sobre la vida de Hande, y que eso habría asfixiado a la actriz. Esta teoría, aunque no confirmada, ha generado controversia y debate entre los seguidores de la pareja. El control y la posesividad, de ser ciertos, habrían afectado la autonomía de Hande y habrían generado un ambiente asfixiante para la actriz. Por supuesto, esta teoría es la más polémica, ya que implica un comportamiento cuestionable por parte de Kerem. No obstante, es importante recordar que estamos hablando de rumores y especulaciones, y que no hay ninguna prueba concreta que respalde esta versión. Es fundamental ser cautelosos al difundir este tipo de información, ya que puede dañar la reputación de las personas involucradas. Otra de las teorías, un poco más sutil, se enfoca en la presión mediática y en la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Ser la pareja más famosa de Turquía conlleva una gran exposición, una gran cantidad de comentarios, críticas y juicios. Los paparazzi están siempre al acecho, los medios de comunicación analizan cada movimiento, y las redes sociales se convierten en un campo de batalla constante. La constante exposición mediática, la falta de privacidad y las opiniones externas pueden generar estrés y afectar la estabilidad de cualquier relación. Según esta teoría, la presión constante, la falta de privacidad y la dificultad de mantener una vida normal habrían desgastado la relación. Tanto Kerem como Hande, siendo personas con perfiles muy activos en las redes sociales, se habrían visto superados por la situación y habrían optado por tomar caminos separados para preservar su salud mental y emocional. La presión mediática, la falta de privacidad y la constante atención del público pueden ser abrumadoras, especialmente para una pareja que se encuentra en el ojo del huracán. También se ha hablado de infidelidades, aunque estas son solo rumores sin fundamento. Es muy común que en este tipo de situaciones se inventen historias de terceros en discordia.
No obstante, hasta el momento no ha surgido ninguna prueba que respalde la idea de que Kerem o Hande hayan sido infieles. La especulación sobre infidelidades es común en las rupturas de parejas mediáticas, pero es importante ser cautelosos y no difundir información sin pruebas concretas. Las acusaciones de infidelidad pueden dañar la reputación de las personas involucradas y generar un ambiente de hostilidad y desconfianza. Entonces, ¿quién es el culpable? La verdad es que probablemente no haya un único culpable. Una ruptura, por lo general, es el resultado de múltiples factores, de una combinación de circunstancias y de decisiones que se toman a lo largo del tiempo. Es muy probable que la incompatibilidad de caracteres, la presión mediática y las diferentes prioridades profesionales hayan jugado un papel importante en la ruptura de Kerem y Hande. La complejidad de las relaciones humanas hace que sea difícil señalar a un único responsable. Es posible que Kerem, con su personalidad fuerte y dominante, haya tenido ciertas actitudes que, con el tiempo, terminaron por incomodar a Hande. O quizás Hande, con su personalidad más reservada, simplemente no pudo adaptarse a la intensidad de la relación con Kerem. La dinámica de la pareja pudo haber sido afectada por la diferencia de personalidades, los conflictos de intereses y la falta de adaptación. Lo que sí es cierto es que ambas partes, Kerem y Hande, han decidido seguir caminos separados. Ambos son personas adultas, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a buscar la felicidad por separado. Debemos respetar esa decisión y evitar caer en juicios y especulaciones que no nos corresponden. La privacidad y la autonomía de cada individuo deben ser respetadas, especialmente en momentos delicados como una ruptura. En todo caso, lo que sí podemos concluir es que la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel nos ha dejado un vacío. Muchos fans soñaban con verlos juntos para siempre, y es natural que sintamos cierta decepción. Sin embargo, también es importante recordar que la vida continúa, y que tanto Kerem como Hande merecen ser felices. La separación de una pareja querida por el público puede generar tristeza y decepción, pero es importante recordar que la felicidad de cada persona es individual. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos, y esperamos que ambos encuentren la felicidad que buscan. Tanto Kerem como Hande, con su talento y dedicación, tienen un futuro prometedor en el mundo del espectáculo. Les deseamos éxito en sus proyectos profesionales y personales, y esperamos verlos brillar en el futuro. Y amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos repasado las principales teorías sobre la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando las diferentes perspectivas y tratando de poner un poco de orden en el caos de las redes sociales. Hemos hablado de incompatibilidad, de presión mediática, de supuestos celos, y de las posibles razones que podrían haber llevado al fin de esta pareja de ensueño. Es importante recordar que estamos hablando de rumores y especulaciones, y que la verdad, probablemente, solo la conocen Kerem y Hande. Sin embargo, espero que este vídeo les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, informativo. Espero que les haya dado un panorama más claro de la situación, y que les haya permitido reflexionar sobre este tema. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos por aquí, y me llena de alegría saber que están interesados en estos temas. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que hubo un culpable? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre series turcas, sobre el mundo del espectáculo, y sobre todas las noticias que nos interesan. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.